hay que lograr dos cosas. Hay que estar ahí para el comprador rápido y siempre. Nosotros tenemos estimado que para sacar una cita efectiva con un cliente, maximizar la cantidad de citas que consigo, hay que hacer unos 80, 100 mensajes por cita. Eso es lo que la inteligencia artificial comienza a apoyar. A los clientes que están interesados, responderles rápido, responderles siempre. De 100 leads in IA, nos respondían 12 o 13 y sacábamos unas 3 citas haciendo un trabajo humano muy disciplinado, contact center, herramientas. Con IA logramos que esos 13 que responden se vuelvan 30 o más y logramos que esas citas suban de 3 a 7. En este episodio de nuestra tercera temporada vamos a hablar de cómo la tecnología y la inteligencia artificial está transformando el mundo del real estate. Hoy nos acompaña La House AI, una innovadora empresa de tecnología inmobiliaria fundada en Colombia que está revolucionando la forma en que las personas buscan, analizan y compran propiedades utilizando datos e inteligencia artificial. La House se ha convertido en una de las PropTech más importantes de Latinoamérica, conectando compradores con proyectos inmobiliarios de una forma más rápida, transparente y eficiente. Así que si te interesa el futuro del mercado inmobiliario, la tecnología y las nuevas oportunidades de inversión, quédate con nosotros. Esto es Alturas Desconocidas. Comenzamos. Este episodio de Alturas Desconocidas es presentado por Mortgage with Julie. Hacemos posible el financiamiento de tu hogar. Tu Casa Nueva Miami. Expertos en inversiones inmobiliarias. Mobile Expert. Tecnología en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alturas Desconocidas. Estoy feliz de empezar esta nueva temporada. Julie, ¿cómo estás? Muy bien, Anita. Hemos estado en pausa por unos meses, pero vamos a empezar esta temporada de una manera espectacular, con unos invitados increíbles que nos van a hablar de un tema que está súper en tendencia, algo que todo el mundo quiere conocer. Así es. Pero en este momento, casi todas las empresas están utilizando inteligencia artificial para atender a sus clientes. Y la prioridad en este momento es darle al cliente un servicio rápido. ¿Ok? Y para esto vamos a recibir a Jerónimo Uribe y a Juan Pablo Lazo de La House AI. Bienvenidos, chicos, a Alturas Desconocidas. Bienvenidos y estamos muy felices de que estén acá. Gracias por sacar tiempo de ese horario tan ocupado. Entonces, bueno, empecemos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenidos. Para nosotros es un lujo tenerlos aquí, sobre todo porque nosotros trabajamos en el área de bienes y raíces en los Estados Unidos. Y hay un dolor que nosotros padecemos muchísimo y es tratar de darle un buen servicio a nuestros clientes y que sea rápido. ¿Cómo nos podemos apoyar en esta industria tan demandante con la inteligencia artificial y qué es lo que nos viene a ofrecer La House desde Colombia a los Estados Unidos? Bueno, el directo Al grano. Y los dejo saludar. es una industria en la que el recorrido del comprador es prolongado y hay que lograr dos cosas. Hay que estar ahí para el comprador rápido y siempre. Y eso es muy difícil. Nosotros en La House desde los inicios lo comenzamos a sufrir. Para darles una estadística más o menos, nosotros tenemos estimado que para sacar una cita efectiva con un cliente, maximizar la cantidad de citas que consigo, hay que hacer unos 80, 100 mensajes por cita. Wow.
Eso es un volumen muy importante. Eso es lo que la inteligencia artificial comienza a apoyar. A los clientes que están interesados, responderles rápido, responderles siempre, acompañarlos en esa fase inicial de descubrimiento del mundo inmobiliario, y cuando ya tenemos determinado que es el paso a contactar al humano, que es con quien verdaderamente quiere interactuar, dar ese paso bien. Buenísimo. Más o menos, ¿en cuánto es el promedio? Tú que sabes mucho de estadística, ¿cuál es el promedio de respuestas que la inteligencia artificial ofrece cuando trabajamos con la house? Les voy a dar métricas nuestras de campañas similares. 100 leads hechos por campañas muy similares, atendidos sin IA, pero con muy buen equipo humano, operando ese equipo humano muy bien y atendidos con IA. De 100 leads sin IA, nos respondían 12 o 13 y sacábamos unas 3 citas, haciendo un trabajo humano muy disciplinado, contact center, herramientas. Con IA logramos que esos 13 que responden se vuelvan 30 o más, y logramos que esas citas suban de 3 a 7. Eso es haciendo un trabajo inmediato para esos 100 leads que nos llegan. Pero, de nuevo, esto es una transacción demorada. Toca estar con consistencia al lado del cliente por potencialmente un año. Si eso lo sigue haciendo la IA, esos 7 se vuelven 10, 12. Una pregunta, ustedes llegaron a la house, a la parte de AI, fue por un dolor que encontraron con su propia empresa de bienes raíces en Colombia. ¿Cómo llegaron a crear la compañía de la house y decir, bueno, esto es lo que nos sirvió a nosotros y ahora vamos a abrir una nueva división de la parte de bienes raíces me imagino que para aliviar su propio dolor en la empresa y poder dar unos números de más crecimiento? Sí, teníamos, como le dice, dos dolores. Hacer buena publicidad digital, que también en el mundo inmobiliario es retador, y explico rápidamente por qué. Las campañas digitales de los bienes de consumo se mueven muy rápido y aprenden muy rápido porque hay muchas transacciones. Plataformas como Meta, como Google, necesitan volumen transaccional para aprender. Ese aprendizaje en real estate, cuando una persona hace una transacción al mes, 2, es muy retador. Entonces, hacer buenas campañas, dado el bajo volumen transaccional, atender y retener a los leads. Teníamos un equipo muy grande para eso, y aún así, subir el desempeño con un equipo muy bueno y muy grande era retador. Entonces, cuando salieron los primeros modelos de inteligencia artificial generativa, vimos la oportunidad de comenzar a solucionar ese dolor a una escala que antes era imposible. Excelente. Yo creo que ahí me parece importante también desde el punto de vista comercial, que mucha gente lo va a vivir, y es el choque continuo entre marketing y ventas, porque marketing produció un volumen muy importante de leads, pero necesariamente no se atendían pues en el tiempo óptimo para llegar a convertirlos. Entonces siempre existía ese continuo como conflicto que a mucha gente les va a pasar, y lo que la IA hace es principalmente atacar esa velocidad de respuesta en esa parte alta del funnel, que es súper importante para que obviamente avance y se logre una cita, se logre avanzar en ese proceso comercial. Sí, y yo creo que viéndolo desde el punto de vista del consumidor, a nosotros nos gusta ser atendidos rápido y siempre como que nos quedamos con el que primero nos responde. Si hacemos publicidad y se tardan mucho en respondernos, yo creo que eso puede afectar negativamente al negocio. Cuando ustedes crean cuando se crean las house para bienes y raíces en Colombia, ¿cuál es el proceso de transformación entre que nace en Colombia y luego se muda o abre en México y luego se viene a los Estados Unidos e integra la inteligencia artificial? Claro, nacimos en Colombia viendo la oportunidad de transformar la experiencia de comprar vivienda. Si nos vamos al 2017, todavía existían unos buscadores muy básicos.
en esta industria en particular una muy limitada comprensión del mercadeo digital. La estadística que teníamos en ese momento era que 60% de los inscritos en portales de búsqueda nunca recibían respuesta. Y el 40% en promedio en 72 horas o más. Nosotros creamos una página muy sencilla de prueba. No se llamaba La House, se llamaba encontramostuproyecto.com. Era una página de prueba y simplemente las personas llegaban, respondían 5 preguntas sobre su búsqueda inmobiliaria, dejaban su correo, dejaban su teléfono y salía un anuncio después que les decía: te contactamos en 24 horas. 24 horas nos parecía wow, porque pues sí, al 60% nunca le respondían y al otro 40% en 72 horas o más. Eso era espectacular. Esto era dentro de una empresa inmobiliaria más tradicional. Nadie estaba dedicado tiempo completo a esto. Yo les sacaba de 10 de la mañana a 11 de la mañana a atender los leads del día anterior. Y eso llegaba a un Google Sheets. Estaba llamándolos y había terminado de llamar a los del día anterior y me comenzaban a entrar los de ese día. Y dije, voy a llamar ya. ¿Qué pasa? Uno le daba como susto porque una persona recién registrada en una web y que uno la llamara de inmediato, de pronto iba a decir, uy, sí, eso. Sí, eso, ¿cómo así? No hace nada. Sí, Juan, pero ¿qué puedo perder? Nada. La llamé y le dije, hola, te llama Jerónimo de Encontramos tu proyecto en ese momento. Te acabas de registrar con nosotros. Wow. ¿De dónde? Te Encontramos tu proyecto. Ay, sí. Qué rápidos ustedes. Qué bueno. Llevo 3 semanas inscribiéndome en todos los portales en una cantidad de propiedades y nadie me había respondido. Conversamos 10 minutos. A los 10 minutos me dijo, bueno, usted parece profesional. Voy a confiar en usted porque esta es la transacción más importante de mi vida. Me voy a gastar el ahorro que tengo y el que tengo que hacer los próximos 20 años mientras que pago la hipoteca. Así que espero que nos vaya bien. En ese momento fue como un momento, ajá, muy sencillo. Y aquí hay algo roto y esto es muy importante para las personas. No están comprando tenis. Entonces podemos transformar esa experiencia. Ahí me alargué para contarles cómo comenzamos en el 2017. Creo que lo que tú estás contando es lo que conecta con las personas y conecta con nosotros que trabajamos en bienes raíces, porque yo creo que es la misma experiencia que yo he tenido cuando empecé en la industria, cuando empecé a ver la importancia y el impacto que yo tenía en la transacción, pues empecé a hacerlo desde, pues como más consciente, ¿no? O sea, tengo que tener cierta estructura, tengo que dar este valor. Y lo que tú acabas de decir, muchas veces vemos la transacción como un número, pero detrás de ese número hay un humano. Y en ese humano, como nosotros le demos un servicio, que tan rápido le contestemos, vamos a impactarle la vida y vamos a impactarle esa transacción. Entonces, creo que tiene mucho valor lo que acabas de decir, porque muchas veces vemos la inteligencia artificial solamente como la herramienta, pero es la herramienta que en este momento nos puede unir más rápido con esa persona que le podemos impactar una vida. Exactamente. Para terminar, ¿por qué nos fuimos a México? Pues nacimos con la vocación de ser una empresa de tecnología grande y transformadora. Eso requiere capital y comenzamos a conseguir el respaldo de unos fondos importantes. NFX, que el partner invirtió en nosotros, es el fundador de Trulia. Después vino uno de los fundadores de Zillow. Después Kasek, que es un fondo argentino en donde está uno de los cofundadores de Mercado Libre y uno de los principales ejecutivos en su momento en la fundación de Mercado Libre. Está Bezos Expeditions. Y con ese capital, pues lo que hemos tenido es vocación de crecer y de expandirlos. ¿Por qué México? Es la economía hispanoamericana más grande, de mayor población. En su momento que vimos, era prácticamente el mismo esfuerzo ir a abrir México o ir a abrir un mercado de menor tamaño a Colombia. Y la recompensa era mucho mayor. Perfecto. La House está en Colombia vendiendo propiedades inmobiliarias, en México vendiendo solamente preconstrucción y ahora en Miami
no está vendiendo real estate, sino que está apoyando a los agentes inmobiliarios a poder manejar su base de datos. ¿Sabes la diferencia? Y estábamos hablando de eso, de lo que puede convertir un agente sin AI y lo que puede hacer con la house. Estamos en México y Colombia vendiendo nueva construcción, únicamente nueva construcción. En Miami no. En tanto México, Colombia y la Florida ofrecemos la solución de AI para developers, para inmobiliarias, para realtors, para más actores de la industria de real estate. La conversión depende de muchos factores, pero nosotros vemos en un proceso bien hecho que se puede lograr 2 veces o más. Ahora, ¿qué es un proceso solo? ¿Qué es un proceso bien hecho? Un proceso bien hecho no es únicamente tengo un recepcionista que me responde rápido. Esa es parte de la ecuación. Que responda rápido y que responda muy bien. Pero el 60% del potencial de conversiones que logramos de cada 100 leads no viene de contestar rápido una vez. Viene de estar ahí Seguimiento. durante muchas interacciones más. De hecho, el 80% del volumen conversacional se da después de esa primera interacción. ¿Y yo qué quiero? Yo pagué por que me llegaran 100 personas a mi campaña. En el mundo sin inteligencia artificial, pues transmito eso rápido. ¿Está interesado o no? A los 40 que alcancé a llamar, porque con alta probabilidad no alcanzo a llamar a 60. Y me olvido de ellos. Me quedo con el 1 o 2 que pueden estar calientes de ahí. ¿Qué pasa con inteligencia artificial? La inteligencia artificial no se olvida de ellos. Entonces no es solo responder rápido, hacer buen seguimiento y estar ahí durante potencialmente un año. Ese 2x de la conversión o más se saca es con consistencia y persistencia a lo largo de un periodo largo de tiempo, que es lo que puede demorar un comprador en evaluar el mercado y tomar la decisión. La inteligencia artificial va a saber cuando un cliente está listo ya para hablar con el agente. O sea, pasar de un diálogo con mi avatar a hablar conmigo directamente. Se lo va a ir preguntando cuando vaya viendo señales de interés. Okay. Y yo como agente, ¿cómo puedo alimentar ese avatar para que sea agresivo a nivel de conversación con mi cliente o con mi prospecto? Bueno, yo creo que agresivo comercialmente hay como varios tipos, es muy interactivo, pues la forma de entrenamiento llamamos nosotros. Primero hay una parte que sí es complementar la base de conocimiento, que va muy relacionado con conocerte a ti. A la final el asistente va a ser un empleado tuyo que trabaja 24/7. Entonces primero tienes que presentar como, pues puede ser por distintas herramientas, formato texto distinto, pero colocar información acerca de lo que tú haces. ¿Qué zonas manejas? ¿Qué tipo de propiedades? Si es preconstrucción o de pronto es vivienda terminada. Explicar muy bien lo que tú haces y tu mercado. También si es de acuerdo a proyectos. Pues ahí generalmente no se entrega como mucha información cuando son realtors del total del proyecto, pero sí saber en qué zonas, de pronto dar algunas especificaciones en cuanto a ubicación, no ser muy exactos, pero que la persona sepa qué tipo de propiedad manejas. Y también, pues, tratamos de recomendar más o menos unas 2 o 3 máximo preguntas de precalificación en cuanto a presupuesto, que sepas también que el cliente que está llegando está preparado para comprar, porque pues definitivamente al final va a ser el tiempo tuyo empleado. Y en lo que me dices de agresividad comercial, sí hay como, pues hay 3 modalidades que hemos instaurado en el prompt, que es qué tan profesional quieres que interactúe con las personas o qué tan cálido quieres que también interactúe. Y eso va moldeando también el tipo de preguntas, qué tan largo o qué tan cortas y directas son las respuestas que va a tener de cara a los prospectos o clientes. Entonces ahí sí hemos ahondado y es muy largo, pero también se va adaptando mucho a la personalidad de cada día. Pero lo más importante, tenemos un equipo de datos que está haciendo permanentemente evaluaciones de las interacciones, evaluando dónde está siendo de pronto sobre agresivo, muy incisivo. Eso ocurre y recalibrando.
dónde está siendo muy pasivo y recalibrando, dónde no está atendiendo las preguntas del cliente y está generando mucha fricción, dónde está ocurriendo lo contrario, quizás está expandiendo mucho sin capturar la oportunidad de decirle, bueno, venga, usted parece interesado, demos un paso más. Eso es una evaluación y una recalibración continua de lo que hacemos para que cada vez funcione mejor. Sí, porque mientras más clientes, más van a tener como que esa información de cómo es la identidad del consumidor, por ejemplo, acá en Miami. Pero una de las cosas que también me he dado cuenta es que al tener ustedes acceso no solamente a la parte de bienes raíces en Colombia y México, pues también conocen la cultura. Y yo creo que pues, la Florida es independientemente, pero como cultura sí tenemos el mismo tipo de cómo nos gusta que nos vendan, cómo nos gusta que nos atiendan. Las preguntas pues siguen siendo, y la mayoría de realtors aquí en la Florida pues se basan en clientes del extranjero. Entonces, pues yo me imagino que la cultura, la forma que tú pueden hacer una consultoría o ayudar a un realtor, pues también puede ayudar mucho basado que ustedes ya conocen el cliente de esos países, pues de los países suramericanos y cómo hablarles, ¿no? Sí, y sobre todo me parece súper interesante que ustedes, yo puedo construir mi avatar y, por ejemplo, ponerle el acento caraqueño. ¿Se puede hacer eso? Si ese es mi público meta, si ese es a donde yo estoy enfocada, yo puedo... La experiencia. Eso también es cálido, porque al fin y al cabo nosotros no queremos que nos atienda un robot. Realmente lo que queremos es como esa personalización. A mí me sorprendió mucho en la reunión que hicimos cuando hiciste la llamada y era una niña paisa. Yo decía, pero pues parecía una persona. No, nunca hubiera pensado que era, porque en inglés suena mucho los avatars como un robot, como robots o como persona de la India. O sea, el inglés no es un inglés anglosajón. Entonces... Eso va a ir avanzando muy rápido. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos convicción de que la inteligencia artificial va a lograr cada vez más cosas. Pero yo no aspiraría a que fuera la inteligencia artificial la que se volviera un humano. Un humano, exacto. Finalmente es un asistente que nos puede liberar mucha productividad y atender muy bien a los clientes que nos están llegando, hacerles seguimiento, madurarlos. Pero lo que tenemos convicción después de estar en tecnología en esta industria muchos años es que el buen asesor inmobiliario siempre va a existir. Exacto. Porque es el que genera empatía finalmente, es el que genera confianza, es el que tiene capacidad de persuasión. Yo finalmente quiero ir a una propiedad, enamorarme de la propiedad en compañía de alguien que siento que me puede apoyar. Eso no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Tienen que ser dos grandes complementos. Sí, es una herramienta para mejorar el seguimiento de los clientes, pero al final del día no nos va a sustituir ni en experiencia, ni en calidez o el servicio que le podamos dar, sobre todo a los clientes latinoamericanos que nos encanta el customer service. O sea, eso es algo muy importante. Y la visibilidad, yo creo que eso lo que ayuda es a que si tengo una pregunta, poderla hacer y saber que hay un soporte, porque muchos agentes de bienes raíces trabajan solos, o sea, sus soportes son ellos y ya cuando entran en una transacción de pronto tienen parte de un equipo trabajando con ellos. Entonces, una de las preguntas, ya si en este momento quieren encontrarse con ustedes o quieren una asesoría, ¿cómo sería el paso a paso para trabajar con ustedes? Yo creo que en esa parte yo creo que hay muchos canales por los cuales pueden acceder a nosotros. Okay. Primero está pues la página web de nosotros, donde incluso pueden interactuar con el asistente. También estamos a través de redes sociales con muchas pues comunicaciones, también interacción que te van a llevar a agendar un diagnóstico con nosotros. Y aquí en Florida también estoy yo pues de base acá, donde también incluso en este espacio podemos generar un link y donde pueden agendar un diagnóstico como para evaluar cada caso en particular. ¿Por qué es bien importante? Porque la singularidad de cada negocio es distinto. Mi base de datos es distinto,
mi mercado es distinto, quizás la oferta donde está cada uno cambia, entonces sí es bien importante tener ese espacio diagnóstico para saber cómo adaptar la herramienta a cada uno. Yo creo que una pregunta que van a tener, ¿tengo que comprar leads para para poder usar la plataforma o puedo usar esa plataforma con mi base de datos o con mis contactos para reenganchar a clientes o que las personas sepan que yo trabajo en bienes raíces, en el caso mío, préstamos hipotecarios? ¿Se puede usar? ¿Hay algún programa pequeño? Sí, claro, claro. De hecho, acabamos de lanzar un plan más pequeño donde si tienes o leads nuevos o en tu base de datos, ambos los puedes aprovechar. Puedes atender los leads orgánicos que te están llegando, los leads que estás adquiriendo vía campaña o los leads que tienes en tu base de datos. Hay personas para quienes su base de datos es su CRM, hay personas para quienes su base de datos es un Excel. Entonces estamos habilitando todas esas maneras para que sea muy fácil operar. Y eso es un reto, porque hay muchas herramientas de inteligencia artificial. Se habla de inteligencia artificial. Y usar ChatGPT es muy fácil. Y usar Gemini es muy fácil. Y usar Anthropic es muy fácil. Pero hay ciertos retos de incorporarla ya en flujos de trabajos más complejos. Y pocas personas quieren aprender una herramienta nueva. Uno les comienza a mostrar interfaces web, inclusive un CRM, dicen, no. Personas bastante instruidas. Entonces nosotros como compañía estamos trabajando en que esa adopción, sea cual sea tu caso de uso, sea cada vez más simple. Una pregunta, yo como usuario contrato sus servicios, ¿cada cuánto yo puedo alimentar mi avatar de información? Yo puedo hoy decir, mira, conocí este proyecto, quiero hablarle a mi avatar de este proyecto, vamos a trabajar con este proyecto. Yo puedo ir alimentando a mi avatar con todo lo que yo tengo y que él se vaya formando como si fuera otro yo, pero... Sí, es totalmente. Hay personas, como decía Jero también, que son muy autogestionables, por así decirlo. Pueden ingresar a la plataforma. Hay un método como para colocar más información. Si de pronto, incluso hay un playground donde puedes interactuar con él y ver qué tal está respondiendo. Si ves que de pronto no supo alguna respuesta, puedes incluir esa información. O también hay el otro tipo de personas que las apoyamos con Customer, pues con una persona encargada como de cada cliente que te va a ayudar como en ese proceso. Me hace falta incluir esta parte en el entrenamiento del asistente y esa persona te va a ayudar a incluir. Pero cárgase aquí inmediato. Cargarle cosas nuevas es hiper sencillo. Se puede hacer en cualquier momento. Ok, yo puedo conversar con mi inteligencia artificial e ir rellenando información. Así como tan sencillo como ir haciendo un drag and drop. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a ofrecerle a la audiencia de Alturas Desconocidas un link para que puedan entonces acceder a un diagnóstico gratuito con ustedes, una llamada para poder saber qué ustedes les recomendarían. Sin embargo, ¿cuáles son los planes? No sé si lo pueden hablar un poquito de lo que ustedes están ofreciendo, más o menos en la escala, no de precios, sino en la escala de manejo de base de datos. Sí, tenemos 3 planes principales. Digamos, llamémoslo el plan básico. Atiende nuevos leads de manera ilimitada. Esto es para personas que están operando mayoritariamente desde su celular, de pronto no tienen una base de datos, quieren comenzar a experimentar la inteligencia artificial. Ese es bastante accesible. Un plan Pro en el que hace mucho más. Ya se conecta a todos tus canales de generación de demanda, se conecta a tu CRM, hacen atención limitada de todo lo nuevo que te llegue y hace seguimiento inteligente hasta por un año a 200 leads. Ese seguimiento inteligente es súper importante. Eso tiene mucho impacto en la conversión y en el éxito del negocio. Y el tercer plan es una combinación del anterior, que tiene recepción y seguimiento inteligente y conexión a las campañas para mejorar su desempeño. Entonces es como
un asistente de ventas y un asistente de marketing. Ese me gusta. Porque lo más importante es hacer el marketing, yo creo, y es como que se complementan. Hacer un buen marketing y que esos leads que entren de ese marketing sean bien atendidos. O sea, es algo como que imprescindible para ambos casos. Bueno, Y hay una cosa que quedó pendiente que también pues, se habló al inicio y es, adicional a esos paquetes tenemos reactivos, o sea, los pueden utilizar reactivando bases de datos. Entonces podemos o conectar a la generación de demanda que ya tienen, o si tienen una base de datos que han ido almacenando pues por determinado tiempo, podemos parametrizar pues en conjunto un muy buen mensaje, disparar a esa base de datos y que automáticamente el asistente te vaya agendando visitas y pues también tener unos resultados comerciales bien interesantes. Una de las cosas que me sorprendió cuando hice mi onboard en la plataforma es la métrica, porque nosotros no estamos acostumbrados a tener una métrica que nos lo muestre tan tangible como lo vi cuando me la mostraron. Háblanos un poquitico acerca de esas métricas, porque creo que nosotros queremos ver resultados, pero ni siquiera sabemos cómo llegar a ellos. Y Sí, nosotros, como una compañía de tecnología, somos obsesionados con las métricas. ¿Cuántos mensajes necesitamos enviarle a alguien en promedio para que respondan por lo menos una vez? ¿Cuántos responden al primero? ¿Cuántos al segundo? ¿Cuántos al tercero? El intervalo entre esos. Entonces, lograr que la tasa de respuesta suba del 13% al 30%. Tiene mucho por detrás. Después, hacer el seguimiento. Bueno, responde una vez, cómo mantenemos activa la conversación y no dejamos que se pierda. ¿Cuál es el volumen operativo del uno y del otro? Entonces, tenemos mucho monitoreo en tiempo real de la conversación. Eso nos permite también reportar en tiempo real qué está pasando con cada uno de las personas, clientes tuyos que estamos atendiendo. ¿Están conversando o no están conversando? ¿Tienen intención de agendar o no tienen intención de agendar? ¿Agendaron contigo o no? ¿Tenemos activo todavía el flujo de la inteligencia artificial para que les haga seguimiento? ¿O ya con esta persona lo vamos apagando? Todo eso lo mostramos en tiempo real. Yo ahí quisiera complementar algo, y es que con este tipo de herramientas no se te escapan detalles. ¿Qué pasa con humanos? Si hay alguien que está llamando, obviamente él puede decir sí me contestó y en realidad no respondió. Entonces pues una métrica súper importante es la tasa de contactabilidad, que te está diciendo qué tan efectiva es tu campaña de mercadeo. Entonces con este tipo de herramientas vas a saber exactamente cuántos te respondieron. Entonces tiene una métrica muy confiable. Y algo para aumentar el volumen, que pues también lo hace el asistente, es ir midiendo esa tasa de agendamiento de visitas. O sea, si yo quiero convertir y vender más, necesariamente tengo que tener más visitas. Entonces sí te va a dar una visibilidad más grande de cómo estás operando tu negocio. bueno, yo soy prestamista y aquí Anita es realtor. Para mí la plataforma yo la vi que podía ser usada para mi industria también. Y me registré dándole un poquitico de pronto la vuelta al servicio que ustedes hacen solamente para realtors. Sí hay personas que hacen lo mismo que yo. Hay formas de que también se registren con ustedes y puedan hacer citas y puedan trabajar su base de datos. Somos regulados más que los realtors, entonces la conversación, como les decía, debería ser un poquito más básica. Sin embargo, le veo un valor gigante porque pues mi base de datos yo no diría que bien gigante, pero sí tengo una base de datos importante que podría ser alimentada y podría reactivarse. ¿Serían clientes que les interesarían? Sí, claro, nosotros estamos construyendo un ecosistema de actores de real estate, donde están los realtors, donde también hay brokers que manejan un grupo más grande de realtors y están alimentando esos brokers. Ahí ya comienza a haber unas distinciones de cómo operan, donde ya hay lenders, donde ya comienza a haber loan officers, con cumplimiento regulatorio que es bastante fundamental. Exacto. Y con cierto grado de adaptabilidad para esos casos de uso. También hemos visto mucho tema de rentas, que el volumen es bien alto, también tienen demasiados clientes preguntando y tienen muy poquito tiempo en realidad a disposición, entonces les agrega mucho valor en esa respuesta rápida. No, y que normalmente la gente está trabajando el día y se mete en la noche en su casa a las 8 de la noche, quiero ver
necesito mudarme, necesito buscar una propiedad y a esa hora un humano ya está con su familia, ya está cenando, o sea, no está para responder, por ejemplo, ese primer contacto con el cliente y para mí es lo que tiene más valor, una de las cosas que tiene más valor es la respuesta inmediata. Y también, ahorita que Julie lo comenta, de verdad que ustedes pudieran trabajar también con originadores de préstamos, incluso con casas de título, con realtors, yo creo que con inspectores de propiedades. Le estamos dando información importante. Que estoy apuntando. Sí. Y yo creo que no solamente para mí es esa parte, sino que, por ejemplo, nosotros como prestamistas, nuestra base de datos son los realtors. Entonces, si una de las cosas que más evitamos hacer los loan officers es tener que contactar a realtors para sentarnos a hablar con ellos acerca de que podemos trabajar Son tu cliente. y yo le veo un valor muy agregado ahí, porque si de una u otra manera podemos crear un avatar que contacte a los realtors para que se sienten con loan officers, pues yo les cuento que muchos loan officers vamos a contratarlos, porque veo que es lo que más nosotros evitamos hacer, esa llamada inicial, ese contacto, qué pereza, porque nos da el tema de, ay, si me rechaza. Pero pues están hablando con una inteligencia artificial, no hay sentimientos, no hay emoción. No es solo que si te rechazan sino porque te da más amplitud de poder contactar a más personas, o sea, te da muchísimo más amplitud el negocio. Pero sí, pero es esa parte emocional, lo mismo que le pasa al cliente. El cliente un realtor a la tercera llamada ya no quieres volver a llamar a ese cliente, sabiendo que la séptima es donde pronto puede vender. No, y cuando ustedes hablan de trabajar bases de datos que ya están establecidas, sé que es mucho más rápido poder venderle a alguien que ya te conoce que a alguien nuevo. Entonces, tocar esas bases de datos me parece súper importante. Eso es fundamental. Y aquí hemos hablado de respuesta rápida. A propósito, una de las horas ya en la noche que más actividad vemos y donde alguien que se inscribe más responde si le inscriben rápido es la 1 de la mañana. Pero el mayor potencial de la inteligencia artificial no está en responder rápido como un recepcionista, ahí hay mucho potencial. El mayor potencial está en hacer seguimiento y mantener activa la conversación. Y eso comienza a volverse más retador. Porque supongamos que te dedicaste un día a responder rápido, a todos le respondiste en menos de un minuto, pero el reto es después, como se te activa un volumen importante de cliente, cómo le vas a hacer seguimiento. Ahora, dijiste una cosa muy importante, el valor de los clientes con los que ya hemos interactuado es bastante superior a alguien que acaba de llegar. Mantener esa relación en el tiempo es imposible, porque el redactor dice, no, pero es que se me juntan los que me llegaron, que ni siquiera alcanzo a contactar, y ahora cómo voy a activar mi base de datos, cómo le voy a hacer seguimiento a los que me llegaron, con los que sí tuve una conversación. Ahí está el valor de la inteligencia artificial. No solo en atender rápido a lo que me llega, sino en la retención. Todo negocio extraordinario en el mundo, sea de una persona, sea de 1000, necesita retener a sus clientes. Sí, sobre todo porque si tú le haces una renta a un cliente, ese se va a convertir en un potencial comprador. Entonces, si tú estás siempre al lado de esa persona, recordándole que tú estás ahí, pues él te va a llamar a ti cuando te necesite. Hay algo que me parece vitalmente importante y es la seguridad de la data de cada uno de los profesionales a los cuales ustedes están asistiendo. Porque eso es algo bien polémico, sobre todo acá en los Estados Unidos. Cómo la house protege la data de cada una de las personas que utilizan su plataforma. O sea, ¿cómo hace esa parte? La house tiene una infraestructura tecnológica muy, muy robusta, donde cada cliente, cada profesional abre su cuenta, como abrirla en un sistema de software tipo CRM o en un sistema de software, alguna solución de mercadeo, email, abre su cuenta, son sus datos, son sus clientes, son sus campañas. La house está suministrando una inteligencia artificial que le opera todo eso mucho mejor. Pero de nuevo, es cada cliente con su cuenta. Algún día la quiere cerrar, descarga sus datos, se los lleva y cierra su cuenta. No sé qué CRM utilizan, pero es muy, muy similar. La cuenta de CRM puede ser el mismo software,
pero la cuenta de CRM tuya no tiene nada que ver con la cuenta de CRM tuya. Son totalmente independientes. En Estados Unidos hay que tener mucho cuidado con también a quién contactamos, que haya buenas políticas de consentimiento, de tratamiento de datos para poderlas contactar. Exacto, por eso creo que es importante también empezar con la base de datos de tu grupo de influencia. ¿Qué va a ser del futuro sin inteligencia artificial? ¿Cómo le dirían ustedes a todas las personas que nos están escuchando? Tienes que estar aquí porque si no, no estás. Creemos que va a haber una bifurcación de productividad. La productividad de quienes abracen la inteligencia artificial se va a multiplicar por 2, por 3 o más. Y eso va a generar una brecha más amplia entre quienes las adopten y quienes no. Por ejemplo, sabemos que la brecha entre un realtor top 10% y un realtor promedio es de aproximadamente 4 veces en volumen. El realtor promedio americano hace $60,000 al año de comisión. El realtor, llamémoslo del top 5%, puede estar haciendo $250,000, $300,000 al año de comisión. Para los que adopten la inteligencia artificial, esa brecha se puede cerrar o se puede ampliar. Excelente. Yo creo que ahí también, pues complementando lo que dice Jero, y es los que estamos en ventas y también en este negocio es un tema de volumen y métricas. Y con seguridad lo que se repite en esos top producers es más capacidad, más llamadas, más visitas, más cierre. Más estructura. Más estructura, más proceso, más metodología, y lo que permite la inteligencia artificial precisamente es un tema de capacidad, también de estructura y llegar a mucha más gente. Entonces lo que permite es escalar tu negocio. Son herramientas y literal empleados más trabajando para ti que te van a ayudar a llegar a ese objetivo de estar ahí pues en la cima. Y lo más importante, el que abrace la inteligencia artificial, en verdad se va a poder dedicar a hacer lo que hace mejor, lo que le gusta. Porque un realtor, un loan officer, es una persona que es comercial por naturaleza, que le gusta estar con su cliente, que disfruta de entender su situación personal y trabajar en los detalles de él, que disfruta de las particularidades de esta propiedad. Entonces, el que no abrace la inteligencia artificial va a seguir sufriendo como llamo, no tengo tiempo de llamar, a quién le hago seguimiento, no le hago seguimiento, se me olvidó contestarle a este. Eso es frustrante, eso es muy frustrante y muy difícil. Quien abrace la inteligencia artificial se va a poder enfocar en seguir generando Productivo, confianza, empatía y persuasión, lo que le gusta hacer, lo que sabe hacer mejor. Buenísimo. Muy buen cierre. Muchísimas gracias por estar acá. Los volveremos a invitar más adelante para que vengan y nos sigan comentando de todos los casos de éxito. Vamos a poner el link abajo para que por favor llamen, hagan una consultoría. Yo hice la mía personalmente y me encantó porque creo que tengo la oportunidad de tocar más personas que normalmente no hago porque se me va el día. Entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde nos pueden contactar? ¿Cuál es el Instagram de ustedes? Tenemos La House, LAHUS, Instagram. Ese es el Instagram. La página es lahaus.ai, lahouse.ai. Y para esta audiencia podemos sacar una página de aterrizaje. Les vamos a dejar el enlace a donde pueden ingresar y agendar su diagnóstico. No, exacto. Y cualquier otra pregunta que tengan para Jerónimo o para Juan Pablo, pues nos las pueden dejar en los comentarios. Esperemos que les haya gustado este programa que nos pareció buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí. Esperamos poder volver a hacerlo. Por supuesto que sí, Henry, aquí volverán.